pedirle a nuestro Dios que su presencia esté aquí con nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos permites estar aquí un día más para celebrar tu nombre, celebrar tu grandeza, para que tú nos toques, para que vengas a estar en comunión con nosotros, no tan solo entre nosotros, sino contigo también, Señor. Queremos tener esa comunión como iglesia. Sabemos que diariamente tú estás con nosotros, pero también dice tu palabra que es bueno que estemos juntos y en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí presentes, como aquellos que quizás vienen en camino. Tráelos con bien y permite que juntos podamos disfrutar tu presencia. Dice tu misma palabra que solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Si alguno de mis hermanos trae tristeza, trae desánimo, trae preocupación, yo te pido que ese gozo rompa esas emociones negativas, Señor, que tu gozo rompa, Señor Dios, todo lo que es contrario a tu voluntad en nuestra vida. Queremos, Señor, redimir bien este tiempo. Háblanos a través de tu palabra, exhórtanos, consuélanos, permítenos entenderla y más que entenderla, ponerla por obra, Señor. Tú no quieres que seamos oidores solamente, sino hacedores de ella. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, te lo pedimos, y desde este momento hasta que concluya esta reunión, Señor, tú eres el centro de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Para que no haga otro movimiento, le invito a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 39. Y solamente vamos a leer el verso 29, Ezequiel 39, 29. Lo voy a leer una vez y después usted lo lee. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 39, 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ahora ustedes, hermanos. Sentarse, vamos a continuar con esta serie de estudios acerca del Espíritu Santo. Vamos hoy a ver pues cómo el Espíritu Dios quiere seguirlo derramando, quiere derramar. Nos hemos concentrado en esta acción en las últimas enseñanzas, y bueno, lo hacemos porque en primer lugar es una promesa de Dios, como lo vamos a ver hoy, pero también porque la palabra es enfática y lo repite una y otra vez. Lo vimos en Isaías, que fue un profeta antes del exilio. Fue un profeta que estuvo dando palabra de Dios antes del exilio. Ezequiel es un profeta que estuvo en el exilio, y él seguía dándole ánimo al pueblo para que confiara en ese derramamiento del Espíritu Santo. Entonces la lección de hoy pues se titula, como está ahí en la diapositiva, el Espíritu derramado como señal del pacto. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios siempre actúa, o a lo largo de la historia nos ha dejado ver que actúa a través de pactos? ¿Los pactos qué son? ¿Qué entiende usted por un pacto? No quiero una definición. Yo quisiera que usted me dijera, cuando piensa en pacto, ¿en qué piensa usted? ¿Qué se le viene a una promesa? Ok, una promesa. Una promesa irrompible, un compromiso. Exacto, eso es lo que es el pacto. Son promesas, pero en la promesa va implícito un compromiso. Un compromiso que en este caso no es iniciativa del hombre, sino que es iniciativa de Dios. Vea cuánto Dios se humilla al estar realizando estos pactos.
con el ser humano. Hizo un pacto con Noé primero, cuando fue el diluvio, hizo un pacto después de que salieron del arca. Después hizo un pacto con Abraham, este patriarca de la nación de Israel. Hizo un pacto con David, hizo un pacto antes de David, hizo un pacto con Moisés en el monte Sinaí, hizo un pacto con David. Y todos estos pactos pues son promesas que Dios le hace a cada uno de estos personajes, pero también a su descendencia. Entonces vemos cómo Dios se compromete. Es un compromiso que Dios hace, en el cual Dios toma la iniciativa. Y pues por eso es que aquí estamos tratando acerca de un pacto, como señal del pacto. Este pacto que estamos viendo ya no es en relación a alguno de estos personajes que mencioné, sino es un pacto nuevo que Dios establece con Israel, pero no tan solo con el pueblo de Abraham, sino con todo aquel que camina en su verdad. Es decir, todo aquel que acepta la verdad de su palabra, con ellos también establece. Es decir, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Moisés, con David, con Finés, también el hijo de Aarón hizo un pacto. Todos esos pactos eran dirigidos hacia la nación de Israel, donde físicamente eran descendencia de Abraham. Sin embargo, el pacto que hace después a través, y lo deja establecido desde el tiempo de Jeremías, es el nuevo pacto, que hemos estado hablando de él, no de una forma intencional o de una forma central, pero lo hemos estado mencionando. Y este pacto ya no va tan solo a la nación de Israel, sino es un pacto a todo el mundo. Por eso es que cuando Dios habla a Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí no se estaba refiriendo específicamente a la nación de Israel, sino se estaba refiriendo a que en la nación de Abraham y en la simiente de Abraham iba a haber bendición. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, no a través de Abraham, sino a través de Jesucristo. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, que la restauración de Israel a su tierra era un simbolismo del nuevo pacto. Acuérdense que ya también lo hemos mencionado, que el pueblo de Israel finalmente fue cautivo. Los del norte se fueron a Siria, los del sur se fueron a Babilonia. Y bueno, Dios es enfático con la tribu de Judá, es decir, con el reino del sur, porque ahí fue un pueblo más fiel. Ahí es donde estaba el rey David, y Dios perpetúa sus promesas a través de la línea de David. Entonces, el reino del sur se va cautivo a Babilonia. ¿En qué año quedamos que sucedió esto? Se los he dicho. Bueno, fue en el 586 antes de Cristo. 586. En realidad fueron 3 deportaciones. La primera empezó en el 605 antes de Cristo, 605. Después vino una en el 598 y la última fue en el 586. Ezequiel se va en la del 605, si no mal recuerdo. Daniel se va en la del 586. ¿Sí? Estos dos profetas, aprovecho para decirles, son profetas de la cautividad. ¿Por qué? ¿Estaban cautivos? Sí, estaban cautivos en otra nación. Estaban dando sus profecías desde Babilonia, Ezequiel y Daniel. Y Dios promete que una vez que están deportados, los iba a regresar a su tierra. ¿Después de qué tiempo? ¿Cuánto tiempo iban a estar cautivos? No recuerda. Bueno, 70 años iban a estar cautivos en Babilonia, y luego los regresaron
regresaría a su tierra. El acto de regresar a su tierra es lo que llamamos restauración. Por eso es que estoy haciendo toda esta explicación histórica, para que entendamos el concepto de restauración. Se van a Babilonia, pero regresan 70 años después. Y bueno, habíamos visto también que este nuevo pacto no se cumple al regresar el pueblo, los judíos, a su tierra. No se cumple. ¿Por qué dijimos que no se cumplía? Pues porque no eran obedientes, ¿verdad? Porque no eran obedientes a los pactos que ya se habían establecido. Quedamos que los pactos eran compromisos y este pueblo no se quería comprometer, querían seguir haciendo lo que ellos querían. Entonces, al no haber compromiso, no hubo este derramamiento del Espíritu Santo. Claro, también obedece a otras cuestiones. Tenía que venir Cristo para establecer el nuevo pacto, ¿sí? ¿Dónde se ve confirmado el nuevo pacto durante el ministerio de Cristo? Lo vimos el domingo. Ay, hermano, me hace sentir así como que nada más le hablo a la pared cuando le estoy dando las enseñanzas. Pero bueno, el nuevo pacto se ve confirmado en la cena del Señor. Dice, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Es una confirmación. Claro, ya objetivamente o literalmente se cumple en la crucifixión, en el derramamiento de la sangre. Pero Jesús simbólicamente les habla de esto o la explicación se las da cuando les está dando el vino de la cena. Entonces, vemos que prácticamente pasaron 400 años después de la restauración para que se cumpliera este nuevo pacto. Tenía que venir Cristo para que su sangre derramada diera el inicio a este nuevo pacto. ¿Sí me van entendiendo? Si no me entienden, díganme, ¿sabes qué? ¿No sabes explicar? Vuélvelo a repetir, ¿sí? Pero yo quiero que usted se vaya aprendiendo algo que no es nuevo, simplemente es confirmar lo que ya debemos de saber. Y digo ya debemos de saber porque ya se ha explicado en otras ocasiones. Bueno, pero vamos a ver la cita. ¿En qué consistía este nuevo pacto? Si alguien quiere leer, por favor, Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias, hermana Clara. Vea qué hermoso pacto hace Dios con el pueblo, ¿sí? Fíjese, y este pacto lo establece antes del cautiverio, porque Jeremías, al igual que Isaías, fueron profetas antes del cautiverio. Entonces Dios ya tenía planeado que tenía que hacer un nuevo pacto. Al principio, en el verso 32, vemos cómo confronta el pacto de Moisés cuando dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese es el pacto que hizo Dios con Moisés en el monte Sinaí.
Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Vea cómo el hecho de que él hable de la figura de marido, ¿por qué usa esa figura? Bueno, porque él está hablando aquí de un compromiso que él hizo con la nación. Es decir, yo soy su marido y yo como marido me comprometo en este pacto. ¿Sí? Vean como dijeron hace ratito, ¿qué piensan ustedes cuando se les viene a la mente la palabra pacto? Y Eve decía un compromiso, y es verdad, Dios no juega. Cuando Él hace pactos, Él ve compromisos. Y aquí lo vemos claramente en el verso 32, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Lo que estaba diciendo aquí Dios es, yo sí cumplí con mi parte, pero ellos no cumplieron con la suya. Y vean qué bueno es Dios, porque aquí el detalle es que nos podemos dar cuenta del carácter de Dios. ¿Qué hace Dios cuando el pueblo desobedece de una forma continua? Él dice, mejor voy a cambiar la estrategia. Sí. Él no tenía por qué cambiar la estrategia. Él hubiera dicho, voy a deshacer este pueblo, voy a destruirlo. Como cuando estaba platicando con Moisés y le dice, este pueblo es duro de servir, no entiende, los voy a destruir. Y Moisés intercede por el pueblo y dice, no Señor, no hagas tal cosa. ¿Qué van a decir los pueblos vecinos que nada más nos sacaste para irnos a destruir al desierto? Y vemos cómo Dios en su bondad y misericordia no destruye al pueblo, pero la verdad es que el pueblo se merecía ser destruido por no cumplir con ese pacto. Pero ¿qué hace Dios? Sin en cambio, cambia. Dice, bueno, este pacto ellos no lo pueden cumplir. Voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Y es por eso que a través del ministerio de Jeremías, Él les da a conocer este nuevo pacto, en el cual lo que les estaba diciendo es, bueno, ya veo que por ustedes mismos no pueden. Por ustedes mismos no pueden. Entonces les voy a enviar a alguien para que los ayude. ¿Y quién es ese alguien que tenía que enviar Dios para que ayudara al pueblo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Fue de lo que nos habla los evangelios, principalmente el Evangelio de Juan, y que Jesús se los estuvo recalcando a sus discípulos. Dice, es necesario que yo me vaya, pero va a venir uno que va a guiarnos, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos en la diapositiva cómo Dios ya tenía planeado algo nuevo para el pueblo. Y bueno, se fueron cautivos, pasaron 70 años, regresan. Y esa restauración, pues aunque en esa restauración no hay el derramamiento como Dios lo quería dar, pero el hecho de que hayan llegado o hayan salido de la cautividad era un simbolismo de lo que iba a ser el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Y aquí es donde ya tiene una aplicación para nuestras vidas. Esto sucedió hace más de 2000 años, la restauración física del pueblo de Israel. Pero nosotros lo podemos aplicar que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él hace una restauración en cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras luchas, de acuerdo a nuestro contexto de donde venimos. Él restaura las cosas. Dice la palabra que Él hace nuevas todas las cosas. Y Pablo lo afirma diciendo, ahora en Cristo soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces esto es la restauración que Dios hizo en el pueblo de Israel al sacarlos de la cautividad,
pero también es la que Dios continuamente sigue haciendo en cada persona a través del Espíritu Santo. Solo que para que el Espíritu Santo pueda actuar, pues tiene que haber un proceso. Y ese proceso, vamos a ver que pues empieza en Dios. Todo proceso comienza en Dios. Entonces, vamos a ver en segundo lugar que la restauración es obra de Dios. ¿Qué dice ahí en Jeremías 39, verso 25? Perdón, Ezequiel 39, me quedé en Jeremías. Ezequiel 39, 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Gracias, hermana Cari. ¿Cómo podríamos llamarle a todo esto que acaba de leer nuestra hermana Cari? Dice, por tanto, así dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Al hecho de que Dios gobierna todas las cosas y que no se le escapa nada, ¿cómo le llamamos a eso? Soberanía, es la soberanía de Dios. Cuando Él hace las cosas y sucede. Entonces, Él les está diciendo, ahora volveré la cautividad de Jacob. Él tiene dominio sobre toda circunstancia. Es algo que debemos de establecer. Nada se le escapa de las manos. Nada se le escapa de las manos. El pueblo de Israel, antes de la cautividad, era muy orgulloso. Siempre hablaban de los triunfos y de que las naciones vecinas, sus dioses no eran nada. Siempre lo podemos ver en los salmos, como lo describen así, como en el libro de Jueces habla de los triunfos del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa cuando ellos caen en la cautividad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona es muy orgullosa y de momento tiene un tropiezo en su vida? Pues se humilla, queda avergonzada, queda pues destruida por el concepto tan alto que tenía y que ya ese concepto pues se vio vulnerado, se vio afectado. Entonces lo mismo pasó con la nación de Israel. Ellos decían, no, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé poderoso, Yahvé. Pero al permitir Dios que estas naciones, Babilonia y Asiria, los devastaran, pues su orgullo se vino para abajo, el orgullo de Israel. Y ellos pensarían que en realidad pues no era su Dios tan poderoso. Los israelitas podían haber pensado eso, pero no. A Dios nunca lo vamos a poder minimizar por las situaciones que vivamos. Nunca lo vamos a poder minimizar. A veces en nuestro cristianismo del siglo XXI decimos Dios todo lo puede, y es verdad, Dios todo lo puede, pero el hecho de que todo lo pueda no significa que siempre va a actuar en favor, digámoslo así, o en bienestar de nosotros, en bienestar, no en favor, sino en bienestar de nosotros. ¿Qué quiero que entienda usted por bienestar? Que tú siempre vas a estar bien. Eso es bienestar. A veces pensamos que Dios es así,
pero en ocasiones Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que aprendamos algo, no porque sea el malo, sino para que aprendamos algo. A Dios lo que le interesa en nuestra vida es madurar nuestro carácter. Eso debemos de grabárnoslo bien, hermano. A Dios, antes de que tú tengas un buen trabajo, antes de que seas una persona riquísima, antes de que seas un empresario de éxito, antes que seas el primer lugar en tus estudios, antes que cualquier otra cosa, lo que a Dios le interesa es madurar tu carácter. Eso es lo que a Dios le interesa. Grabémonos bien. El primer objetivo de Dios en nuestra vida es madurar nuestro carácter. Y el madurar nuestro carácter nos va a llevar a ser semejantes a Él, porque eso es lo que Dios quiere. Que tú seas un reflejo de Él aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. No que digan, ay, ya viste qué carrazo trae la hermana, ese último modelo, o ya viste la casota que se compró la hermana, hoy qué trabajo tan bendecido tiene la hermana. Eso a Dios no le interesa. Dios no quiere que hablen de ti por tus logros. Dios quiere que hablen de ti y de mí por nuestro carácter, porque a través de nuestro carácter lo vamos a reflejar a Él. Si nosotros no reflejamos el carácter de Dios, pues Él no puede ser glorificado, ¿sí me entienden? Por eso es que dice que en el Sermón del Monte, Él dice, hagan buenas obras, porque a través de las buenas obras yo soy glorificado, ¿sí? Pero si no entendemos esto, por eso es que muchas veces agarramos a Dios simplemente para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, y que muchas veces esas peticiones de nuestro corazón pues están erradas, no van conforme a su propósito. Y entonces cuando no van conforme a nuestro propósito, pensamos que Dios en realidad no es tan omnipotente, no es tan bueno, no es tan misericordioso, ¿sí? Y es cuando empezamos poco a poco a creer en Dios a través de nuestros conceptos, pero no a través de nuestro entendimiento. Y lo que Dios quiere es que entendamos que Él sí es omnipotente, que Él puede hacer todo lo que Él quiere, que Él sabe todo lo que Él quiere, que Él es misericordioso, amoroso, pero siempre la finalidad va dirigida a perfeccionar nuestras vidas. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque este pueblo de Israel que fue llevado cautivo, pensaron que Dios no tenía ya tanta fuerza, que había otros dioses más poderosos que Él, y en determinado momento se desmoralizaron de Dios. Pero Dios no es que haya sido menos que Marduk, el dios de los babilonios, o el dios de los persas, sino que Dios permitió que pasaran por esa situación por algo. Transportándolo a nuestro tiempo, a veces nosotros quisiéramos que nos fuera bien en todo lo que hacemos, pero la realidad es que a veces no nos va tan bien como quisiéramos. Y no es porque Dios no sea bueno o porque Dios no esté con nosotros, sino que Dios está procesándonos, nos está procesando. Acuérdense de la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Pablo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, fue un apóstol de Dios, un ministerio grandísimo, pero tenía algo que no le permitía desenvolverse como él quisiera. Es el aguijón del que nos habla la palabra de Dios en la Primera de Corintios, que dice que él le dijo a Dios que se lo quitara, pero Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La Biblia no es enfática en qué era el aguijón que tenía Pablo.
el problema que tenía Pablo. Algunos dicen que era de sus ojos, algunos dan diferentes teorías. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta qué era lo que tenía, pero era algo que lo limitaba. Era algo que lo limitaba. Entonces nosotros no debemos de pensar que cuando las cosas no van bien en nuestras vidas es porque Dios se olvidó de nosotros, o Dios no es tan poderoso, o Dios no es tan bueno. Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestras circunstancias, pero Dios permite las circunstancias para cambiarnos, para modelarnos, para conformarnos más a cómo es Él, ¿sí? Y es por eso que Dios permitió que a través de esta deportación el pueblo fuera purificado. A través de estos 70 años el pueblo fuera purificado. Vamos a ver qué dice en Ezequiel 39 del 21 al 24. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuando se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de los enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Gracias, hermana Eve. Aquí Dios está diciendo el motivo del cautiverio. Dios les está diciendo, pero algo que llama la atención es que el verso 21 dice, y pondré mi gloria entre las naciones. ¿Cómo va Dios a poner su gloria entre las naciones si quedó avergonzado? Porque el pueblo de Israel fue cautivo por otro pueblo en el cual Jehová no era su Dios. Pero vuelvo a repetir, es que a Dios no le interesa en realidad que nosotros llevemos o que siempre haya un bienestar en nosotros, sino que lo que le interesa a Dios es un propósito. A final de cuentas, aunque la región, todas aquellas naciones hayan pensado que el Dios de Israel no era tan poderoso, a final de cuentas Él se iba a glorificar tarde o temprano en ese pueblo de Israel y en esas naciones. ¿Y de qué manera se iba a glorificar? Pues restaurándolos de nuevo a su tierra natal. Por eso dice, es que se me movió con el aire, se me movió la página. Dice, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. ¿Se da cuenta? Aquí lo que importaba era que las naciones aprendieran también que si se llevaron al pueblo de Israel cautivo, no fue porque Dios fuera menos poderoso que sus dioses, sino porque ellos habían cometido un pecado. Dice, por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro. ¿Sí? Siempre Dios va a tener un trato con cada uno de nosotros. Siempre, siempre, hermano. A veces pensamos que como humanos podemos cambiar a las personas, pero el único que puede cambiar a las personas pues es Dios, no somos nosotros. Y yo le digo porque a veces como padres pues nos frustramos cuando nuestros hijos, o a lo mejor no tanto nuestros hijos, simplemente un ser querido, le queremos compartir la palabra y esa persona pues dice no, y no. Y a veces en nuestra insistencia llegamos a aburrir a esa persona.
y lejos de acercarlo a Dios, al contrario, hasta lo alejamos y se aleja de nosotros esa persona. Por eso es importante que sepamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Como le decía hace un momento, Dios es soberano, nada se le escapa. A lo mejor usted está pensando ahorita, hermano, entonces yo dejo que mis hijos hagan lo que quieran, o dejo que mi familia cuando quieran. No, pero si tú ya hablaste y no entiende, déjaselo a Dios. Ora, no dejes de orar, porque la oración es la que va a mover las cosas en el ambiente espiritual. Pero ya no insistas tú, deja que Dios sobre. Dios lo hizo con esta nación. Dios permitió que se los llevaran y sufrieron, hermano. Sufrieron. Yo creo que nosotros leemos de la cautividad, cantamos, al menos yo sé que usted ha escuchado de la cautividad, porque cantamos aquí, luego cuando el Señor hiciere volver, la cautividad, ¿verdad? Lo cantamos. Bueno, a esa cautividad se refiere. Y lo cantamos así en un acto de gozo, en un acto de gratitud. Pero en realidad esa cautividad fue un gran sufrimiento. Implicó un gran sufrimiento para la nación. ¿Qué hacían los pueblos cuando tomaban cautivo a un pueblo? ¿Qué hacían? Bueno, llegaban, mataban a los hombres, tomaban a las mujeres, las mataban, las violaban, mataban a los niños, o sea, no respetaban nada. Te quemaban tu tienda o tu casa y te dejaban sin nada. Y a los que sobrevivían se los llevaban cautivos a otro lugar. Yo creo que nosotros no podemos imaginar todo ese dolor, porque pues en nuestros tiempos creo que no se hace así. Y realmente como mexicanos, ante tanta violencia que vivimos, ya está como que nuestro corazoncito ya está tomando así como una concha de tortuga, y ya como que decimos, hoy no más. Ya como que ya no nuestro corazón se va volviendo insensible ante tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero yo quiero que usted entienda que el hecho de la cautividad fue un sufrimiento, fue sufrir. Al menos hoy usted, si quiere, aprende algo, si no quiere, no lo aprende, y nadie le va a decir nada. ¿Sí? Yo, por ejemplo, veo que a veces nos cuesta trabajo aprendernos textos. A lo mejor las cosas sí se las aprende usted, pero yo lo que veo a veces aquí es que nos cuesta trabajo aprender textos, y ponemos miles de pretextos. Es que no tengo tiempo, es que ya mi cabeza no da, es que muchas cosas. Y está bien, nadie te obliga. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque cuando una nación tomaba cautiva a otra, esa nación cautiva tenía que aprender nuevas cosas, tenía que aprender la cultura, tenía que aprender el idioma. Hermano, a mí, por ejemplo, siempre he querido aprender inglés, y la verdad nunca se me ha dado aprender inglés. ¿Por qué? Porque las oraciones van al revés, el predicado va primero y el sujeto después, o quiera como sea, pero a mí se me dificulta aprender un nuevo idioma. Y los cautivos tenían que aprender un nuevo idioma, tuvieron que aprender un nuevo idioma, a tal grado que cuando Jesús llega a la tierra, ya no hablaban hebreo, algunos hablaban arameo y otros griego. ¿Por qué? Porque en medio del cautiverio tuvieron que aprender pues un nuevo idioma, nuevas culturas, nuevas costumbres, y todo esto pues nosotros lo vemos como algo sin importancia, pero realmente fue mucho el sufrimiento,
que tuvo la nación de Israel por desobedecer a Dios. ¿Sí? Dios no quería esto, Dios no quería castigar a su pueblo, pero el pueblo, pues de otra forma no entendió. Y a veces en nuestro tiempo, pues Dios tiene que obrar de la misma manera. Dios tiene que obrar de la misma manera. Y usted va a decir, pero no que estamos yendo a un nuevo pacto. Sí, Dios nos da estamos en un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no significa que la manera de tratar con nosotros en determinado momento por nuestras acciones va a ser diferente. Si no, no hubiera permitido que el escritor de Hebreos pusiera que Dios al que ama corrige y azota al que toma por hijo. ¿Sí? Ahí nosotros podemos ver que Dios sigue obrando pues como con aquel pueblo que fue cautivo. Cuando nosotros no entendemos, cuando la palabra de Dios es enfática en algo y nos dice que las cosas son como dice su palabra y nosotros las queremos seguir haciendo a nuestra manera, entonces Dios trata con nosotros. Claro, no nos va a llevar cautivos a otra nación como en aquel tiempo, pero sí permite Dios que haya circunstancias en nuestra vida para que a través de esas circunstancias nosotros aprendamos. ¿Sí? Nosotros aprendamos. ¿Y por qué hace Dios todo esto? Porque Dios quiere purificarnos. Dios no puede habitar en vasos sucios. Dios no puede habitar en medio de la rebeldía. Dios no puede habitar en cosas que no estén reflejándolo a Él. Eso es lo que Dios quiere y por eso es necesaria la purificación. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de hacerte sufrir? No, con el propósito de ser bendecido. Ese es el propósito. ¿Sí? Hay un salmo que dice: el llanto dura una noche, mas la alegría siempre llega en la mañana, como lo cantamos, ¿verdad? Bueno, no es un canto que se le ocurrió a una persona en nuestro tiempo. Ese canto está basado en un salmo, no recuerdo ahorita el salmo, pero está basado en un salmo. Dice: el llanto dura una noche, es decir, es un lapso de tiempo, el moldeamiento es un lapso de tiempo en el cual Dios te va a purificar, te va a pasar por fuego, pero después de esto llega la alegría. Y eso es lo que Dios quería que el pueblo entendiera, que la restauración era para traer tranquilidad, para traer paz. Vamos a leer estos versos. Ahí en Ezequiel 39, 26, que dice: y ellos sentirán su vergüenza, toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Gracias, hermano Jaime. Dice: cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Fíjense, Dios quería, pues a través de todo lo que pasaron, que ellos regresaran a su tierra. Y el regresar a su tierra es lo que llamamos restauración. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dice: y que no haya quien los espante, que no haya cosas de su pasado que al traerlas a la memoria les provoquen ansiedad, les provoquen estrés, les provoquen temores. Dios no quería eso para su pueblo. Él quería hacerlos libres de todas esas malas vivencias que tuvieron en el pasado. ¿Qué dice Ezequiel 34, 25 al 31? Estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán y el árbol del campo dará
Hasta el 31, por favor. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo de casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Miren qué hermosa palabra Dios le da al pueblo a través de Ezequiel. Dice, sí, se están sufriendo, yo lo sé. Y yo estoy seguro que Dios se dolía con el dolor de ese pueblo, pero era necesario el sufrimiento para que Él les diera todas estas promesas. No tuve, a la hora de estar preparando esta enseñanza, no tuve la curiosidad por ver cuántas bendiciones, pero ahorita que lo estábamos leyendo, que lo estaba leyendo la hermana Eve, digo, en realidad son un montón de bendiciones que Dios le quería dar al pueblo de Israel. Ya el sufrimiento lo dejaba atrás y a través de esto Dios quería restaurar su vida. Dice, estableceré con ellos un pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Tan solo en este verso vemos 4 cosas bien importantes que Dios quería hacer con el pueblo. Dice, quitaré, aparte del pacto de paz. O sea, pacto de paz significaba que ellos iban a gozar de una plenitud de la presencia de Dios, porque la paz era con Dios. Y cuando tú estás en paz con una persona, ¿qué es lo que deseas con esa persona? Pues estar con esa persona. Al tener paz con una persona, no estás pensando en un conflicto o que la veas y digas, oh, ya viene esa persona. No, estás pensando en algo positivo, en algo satisfactorio. Dios quería establecer esa relación con su pueblo, que no lo vieran simplemente como un Dios ajeno, como un Dios lejano, sino como un Dios que se preocupaba por ellos, como un Dios personal, que podía estar contigo, que no estaba ajeno a tu sufrimiento. A veces nosotros podemos creer que Dios está ajeno a nuestro sufrimiento, y cuando estamos pasando por situaciones difíciles, a veces hasta creemos que Dios nos ha olvidado. Pero la realidad es que Dios está interesado en restaurar la relación contigo. Por eso es que dice Dios, haré un pacto de paz, estableceré mi pacto de paz. Yo no quiero verte a kilómetros de distancia, yo quiero tenerte cerca. Ese es el pacto de paz en el cual tú estés junto a mí. Así como Él se tomó a 12 hombres para que estuvieran cerca de Él, lo mismo quiere Dios en nuestro tiempo con cada uno de nosotros. Porque tú eres importante para Dios, hermano. Date cuenta que si estás aquí no es porque tú quieras estar aquí. Dice la palabra que Él nos amó primero y Él nos atrae hacia Él. Si tú estás aquí es porque Dios quiere estar cerca de ti. No que tú quieras estar cerca de Dios, es que Dios quiere estar cerca de ti y te quiere restaurar. Tú no puedes llegar con una persona y hacerle ver sus errores sin conocerla. Porque ¿qué hacemos? ¿Tú quién eres? ¿Tú por qué vienes a darme consejos? Dios primero quiere esa cercanía, para que a través de esa cercanía Él empiece a tratar con nuestros errores, con las cosas que Él sabe que no son saludables para nosotros, porque de eso se trata. El cambio es para beneficio nuestro, no para beneficio de Él. A veces cuando nos dicen cambia, nos molestamos porque decimos, bueno, ¿y a ti qué te importa mi vida? Yo hago con mi vida lo que quiero. Pero si una persona nos dice cambia, es porque esa persona quiere que tú te beneficies con ese cambio. A final de cuentas, a Dios, ¿qué le importa si somos malos, si hacemos maldad?
Si somos como la niebla, somos como una flor del campo, ¿qué le importa? Pero Él se interesa por nosotros y por eso es que Él se acerca a través de este pacto de paz para cambiarnos. Y dice la palabra de Dios que dice, quitaré de la tierra las fieras, sí, es decir, sus enemigos. Yo les voy a despejar el camino. Y no se trata de personas. Esas fieras pueden ser tus temores, tus angustias, tus preocupaciones. Quizás esas son tus fieras que no te permiten avanzar. Tú quieres avanzar, pero estás viendo enfrente del camino un león, estás viendo un oso, estás viendo un gigante, estás viendo una montaña. Y eso que te impide avanzar, vuelvo a repetir, no es que tú estés pensando en una persona, sino en esas emociones negativas que te tienen atado, que te tienen detenido. El temor, la vergüenza, tantas cosas que a veces limitan al ser humano y que Dios las quiere quitar. Por eso dice, quitaré de la tierra las fieras, para que tú habites sin miedo, sin temor. A veces hay cristianos que todavía viven pensando en el qué dirán, y esa es una fiera que no puedes actuar porque dices, ay, pero es que ¿qué van a decir de mí? O sea, preocúpate de lo que Dios diga de ti. Si tú sabes que lo que vas a hacer es algo que no es en contra de sus propósitos, adelante. Pero a veces, vuelvo a repetir, los prejuicios son fieras que nos detienen. ¿Y qué le digo del temor, de todo esto que ya les mencioné? La vergüenza, la timidez, tantas cosas que nos detienen, hermano, y que no son conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Dice, y habitarán en el desierto con seguridad. Si se da cuenta, Dios no está diciendo, ya no va a haber desiertos. Aquí Dios no les está diciendo, siempre van a estar en lugares de delicados pastos. Está diciendo, van a estar en desiertos, pero van a estar tranquilos. Porque Dios no nos miente. Dios sabe que en la vida de cada uno de nosotros va a haber tiempos de sequías, tiempos de abundancia. Pero Él dice que en medio de esos tiempos de sequía, que en medio de esos desiertos, nosotros vamos a poder estar seguros. En eso consiste este pacto que es el derramar su espíritu en nuestra vida. Dice, tú vas a estar seguro. A lo mejor estás pasando una situación económica difícil, a lo mejor estás luchando con tus hijos adolescentes, a lo mejor tu matrimonio está pendiendo de un hilo, a lo mejor en tu trabajo te están amenazando con un recorte de personal. Yo no sé cuál circunstancia te tiene en un desierto, pero dice Dios que Él derramará su espíritu para que en medio de ese desierto tú vivas con seguridad, no teniendo temor al desierto, porque ahí Dios proveerá. Dios proveerá un oasis como lo hizo con esta mujer, la mamá de Ismael, que dice la palabra que estaban en el desierto y ya ella había puesto a su hijo a un lado y ella se había ido para no verlo morir. Dice, mi hijo va a morir, estamos en el desierto y no hay agua. Y lo dejó ahí abajo de un árbol y ella se fue corriendo. Y el ángel de Jehová la alcanza y le dice, yo estoy aquí contigo. Y Dios proveyó el agua para ella y para su hijo. Lo mismo Dios hace para nuestras vidas, hermano.
Podemos estar en el desierto, pero Dios abrirá una fuente de aguas para que nuestra sed sea saciada. Eso es el Espíritu Santo, hermano. Por eso el propósito es de que anhelemos estar siempre llenos de su Espíritu Santo. Porque venga lo que venga, vuelvo a repetir, aquí Dios no está diciendo, van a estar siempre en lugares de delicados pastos. Dice, van a estar en desiertos, pero en medio del desierto yo les voy a dar seguridad. Dice, y dormirán en los bosques. Tranquilo. Van a estar tranquilos. Hay personas que literalmente sus preocupaciones, sus ansiedades, las situaciones que viven les impiden dormir. Y yo quiero tomar literalmente esto. Dios, trae esa paz, trae ese consuelo, trae ese alivio para que tú en medio de cualquier situación adversa te sientas confiado. El salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová. Eso tiene que ser una realidad en nuestra vida, hermano. Pero no depende de nuestras fuerzas, sino del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que lo anhelemos. Por eso David decía, como el siervo busca las corrientes de las aguas, así busca mi espíritu, mi alma, Señor, de ti. Porque David sabía que todo esto que estamos hablando solo lo vamos a poder ver satisfecho cuando el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Por eso cuando Él pecó dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, quítame lo que quieras. Ya me quitaste a este hijo que fue engendrado en el pecado, ya me lo quitaste. Ya he tenido que pasar la vergüenza de ser un adúltero. Ya me consume el pecado de haber matado al esposo de esta mujer. Dice, pero no quites tu espíritu de mí, no quites tu espíritu. Para él lo más grande, lo más importante era el Espíritu de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debe de ser lo mismo. Así como cuando lloramos quizás porque nos despidieron del trabajo, lloramos quizás porque nos cortó el novio, la novia, lloramos porque a lo mejor algún ser querido está en una situación de gravedad. Lo mismo debemos de hacer cuando sentimos que nos alejamos del Espíritu Santo, hermano. Ese mismo sentir debemos de tener cuando decimos, es que hoy no te sentí, Señor. Yo quiero sentirte, sé que mi relación contigo no depende de lo que yo siento. Sé muy bien que mi relación es de fe, Señor, pero yo quiero sentirte. Y si Dios ve ese anhelo en tu vida, tú vas a poder disfrutar de su presencia. Y decir como decía Elías, como decía Eliseo, yo estoy en la presencia de Dios. Ellos tenían esa frase, en cuya presencia estoy. Ellos sabían que siempre estaban en la presencia de Dios. Y así tú y yo debemos de tener siempre esa convicción de estar en la presencia de Dios. No nada más cuando venimos acá, no nada más cuando haces tu devocional, no nada más en los momentos que te acercas a Él, sino en todo momento, saber que la presencia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Vamos a terminar de leer. Bueno, no, ya no nos va a dar tiempo, ya hay más citas que nos hablan de esto, pero yo quiero que veamos una cita que está en Esdras 3, 8 al 13. Esdras fue un escriba. Esdras llegó de la cautividad a Israel junto con Nehemías. Bueno, Esdras llegó antes que Nehemías. Nehemías
llegó despuesito de Esdras, pero fueron contemporáneos. Y vean lo que pasó con el pueblo en este pasaje. Esdras 3, del 8 al 13. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Kenadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Gracias, hermana Clara. Entonces, Esdras fue uno de los personajes, líderes religiosos que llegaron ahí a la tierra de Israel después del cautiverio. Llegó y empezaron a edificar la casa. Eso es lo que está narrando esta porción de la palabra que leyó nuestra hermana Clara. Se estaba edificando la casa y entonces dice que empezaron a organizar y empezaron a alabar los levitas, y junto con los levitas todo el pueblo, dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Todavía ni siquiera estaba completada la obra, pero ya Dios estaba obrando en ellos. Dice que había gran júbilo y alabanza. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. ¿Por qué les estoy haciendo que reflexionemos en esta palabra? Porque aunque el nuevo pacto no se pudo establecer con esta generación que había regresado, pero vemos cómo Dios, a través de la restauración, les está diciendo qué simboliza ese nuevo pacto, que Él iba a estar con ellos en un pacto de paz, donde las fieras no les iban a hacer daño, donde iban a poder vivir en el desierto tranquilos, donde nadie los iba a molestar. Y aunque no pudo derramar el Espíritu Santo en ese tiempo de lleno o con el título de nuevo pacto, pero permitió que hubiera avivamientos. Esto que leímos en el libro de Esdras fue un avivamiento. El Espíritu Santo se movió poderosamente ahí, a tal grado que empezaron a alabar a Dios con júbilo, con alegría. Unos dicen que lloraban, otros estaban, y no lloraban de tristeza, porque luego dice que en el verso 13 que lloraban por júbilo.
Y era un pueblo que estaba avivado. Entonces vemos cómo Dios, a pesar de que nosotros no entendemos a veces y no queremos hacer o cumplir sus propósitos, Dios siempre tiene misericordia de nosotros y siempre está dispuesto a dar su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Siempre está dispuesto a hacer esta obra en nuestra vida. Hoy Él está deseoso, dice: vengan y beban de esa agua. Siempre está disponible, pero es de cada uno de nosotros que lo queramos tomar o que sigamos siendo indiferentes. Yo te invito a que te pongas de pie y que pues anhelemos, hermano, anhelemos esa llenura de su Espíritu Santo en nuestra vida. Las promesas ahí están, las hemos estado viendo a lo largo de estos jueves y están vigentes, porque el nuevo pacto es para nosotros, pero es cosa tuya que te decides. A lo mejor hay cosas que todavía te tienen cautivo, y con eso no te estoy diciendo que has perdido tu salvación. No se trata de eso, sino que a veces como cristianos no hemos tenido la decisión de decirle a Dios: sigo teniendo en mi vida estas cosas, Señor. Y por esas cosas no has podido avanzar en tu vida espiritual. No has podido vivir en un lugar donde no hay fieras. No has podido en medio del desierto vivir con seguridad. No has podido tener esa paz con Dios que Él quiere que tú tengas para bendición tuya. Y hoy Dios te está llamando a que vivas restaurado, porque de eso se trata el nuevo pacto, de restaurar, de cambiar, de devolverte aquello que tú has perdido. A lo mejor tú dices: yo no he perdido nada, pero ¿sabes qué? Muchas veces Dios quiere darte cosas que tú ni siquiera las has pedido. O a lo mejor tienes cosas guardadas que ni siquiera sabes que las tienes, pero Dios quiere que las descubras, y solo las vas a descubrir cuando estés restaurado, cuando hayas salido del cautiverio, de la prisión en la que quizás te encuentres. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo te pido que hoy seas sincero con Él, porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Tu palabra fue expuesta, no mi palabra, porque yo sé que mis palabras no valen, no tienen efecto, Señor. Pero tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé claridad, nos dé discernimiento, Señor. Nos haga entender tus propósitos para nuestra vida, Señor. Ven y aviva tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Ven y aviva tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Ven y llénanos, Señor, que nuestro principal anhelo no sean las cosas materiales, que nuestro principal anhelo no sea, Señor, nuestros seres queridos, la gente que nos rodea, que nuestro primer anhelo no sean nuestras ambiciones personales, sino que seas tú, Señor, viviendo y guiándonos, llenándonos, Señor, que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva, Señor. Llena este lugar con esa agua fresca. Ven y establece ríos en este lugar, Señor, para que todo aquel que entre
pueda, Señor Dios, ser limpiado, ser renovado, ser restaurado, Señor. Haz tu obra perfecta en este lugar. Te cedemos a ti, Señor, la autoridad. Te cedemos a ti como Rey de Reyes, Señor, el hacer lo que tú quieras en este lugar, Señor. Tú eres el alfarero. Recuerda eso, Señor. Tú eres el alfarero. Nosotros solo somos barro. Somos barro, Señor. Somos tierra que tú tienes que moldear. Somos esa tierra que necesita que tú le des forma. Somos, Señor Dios, somos tus hijos, Señor. Moldéanos conforme a tus propósitos, conforme a lo que tú quieres hacer, Señor. Aquí estamos, Señor Dios. Aquí estamos en este tiempo. Queremos ser una generación que te honre. Una iglesia que te honre, Dios. Una iglesia que en verdad, Señor, tú te sientas contento de estar, Señor, con nosotros. Que tú te sientas, Señor Dios, honrado por nosotros. Que tú sientas, Señor Dios, que en verdad te amamos, no de labios para afuera, sino en verdad, Señor, en espíritu. Y en verdad queremos ser esos adoradores que tú buscas, Dios. Sigue tratando en nuestra vida, papá. Sigue tratando en nuestra vida, Señor Dios. Hazlo conforme a tu misericordia. Hazlo conforme a tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Te pedimos.